Cuando los jóvenes juegan a la ciencia es porque tienen el genio adentro. Eso quería. Sí. Juegos de su niñez. El loco. El autito poner la cucharita era un clásico. Bueno, se lo voy a contar ya que está tan ansioso. Fíjate, eso parece como un teléfono descompuesto. Lo recordamos porque era un loco. Callado, que está la tía Marullini ahí. Pero suele ocurrir que siempre hay rescatistas de la historia. Fue igual, incomprensible, casi como el que dije recién. Los buscadores de tesoros, los de talentos o los motores de búsqueda trabajan intensamente para encontrar lo que desean. Nosotros no. Preferimos que el imán de nuestra brújula encuentre agujas en el pajar de Buenos Aires porque nos atrae la sorpresa del hallazgo. Con fragmentos de la historia, lugares, anécdotas o personajes, vamos armando nuestra propia historia. La contamos en forma coloquial, sin favoritismos innecesarios, y lo compartimos para avivar la llama del recuerdo, para valorar el camino que nos trajo hasta acá. Bienvenidos, están todos invitados a participar de cada descubrimiento y esperamos que lo disfruten. Titulamos a nuestro quinto encuentro Entretenimientos Puertas Adentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Se puede pasar? Sí, por favor, pase. Bueno, gracias, con permiso. Bueno, ya vinimos de pasear por teatros, ver algunas películas, sentir el vértigo de la cancha. Después de esto, es bueno llegar a casa a descansar y de paso vamos a disfrutar de recordar aquellos pasatiempos que nos entretuvieron en nuestra infancia, que nos hicieron crecer. Bienvenido a casa, pase, por favor. Espere que apago la radio, es una compañía. Es como un habitante más, ¿vio? De verdad. En esta pieza vamos a hablar un rato, acá se puede hablar. Después vamos a recorrer las otras habitaciones. No sé si era su caso, pero cuando éramos pibes y no nos dejaban salir, jugábamos algo mientras la radio nos señalaba el oído. Siempre era así. Recordemos además, de lo que venimos hablando, que esta mirada en perspectiva, desde principios del siglo XX, está representada por la Diagonal Sur. Bien. Ese proyecto que desde 1910 empieza con la demolición del trazado en cuadrícula histórico. Exacto, muy bien. En casa también estaba la radio, claro que sí. Volviendo a la diagonal que mencionaste, la Diagonal Sur, que nos va a llevar por los pasatiempos o entretenimientos, puertas adentro de casa, el nombre es Presidente Julio Argentino Roca, aquel que en 2 periodos ocupó el sillón presidencial de la Argentina. También lo recordamos por la llamada Campaña del Desierto. Y también hay un Roca que no era él, sino su hijo, Julio Jr., que estuvo relacionado con un acuerdo de venta de carnes al Reino Unido, que se conoció como el Tratado o el Acuerdo Roca-Runciman. Este Roca era Julito, el hijito, el Junior. Sí. No confundamos uno con otro, ¿verdad? Serían de la misma sangre, así que cierto. Podríamos confundirlo tranquilamente. Bueno, a Julio, el Roca presidente, le hicieron un gran homenaje, tiene un monumento inmenso en el medio de la diagonal esta. Sí. Es casi donde estaba el Teatro de la Ranchería que hablamos en un encuentro anterior. Sí. Está a la altura del Cine Perú, más o menos en la diagonal cruza por ahí. Recuerda que la diagonal norte une 2 poderes, el ejecutivo y el judicial. Sí, bueno, en este caso no pasa. La diagonal sur, en cambio, se interrumpe, como algunos procesos suelen hacerlo en nuestra historia. A eso la diferencia de su hermana mayor, digamos. Esta diagonal sur tiene un poquito menos de esplendor, según nuestro gusto. Como aquella otra, también comienza en Plaza de Mayo. Y como hemos dicho, se interrumpe llegando su trazado actualmente hasta Belgrano, la avenida Belgrano y Piedras. Allí está la plazoleta Intendente Joaquín Anchorena. Este Anchorena era intendente de la ciudad de Buenos Aires cuando comenzaron las obras de las diagonales. El trazado original llevaba esta diagonal hasta lo que hoy sería la avenida 9 de Julio, más exactamente hasta la calle México y Bernardo de Irigoyen. En nuestros encuentros tenemos la costumbre de valorar el pasado, tenemos esa pretensión. Acá hay un ejemplo muy claro de esto y muy importante para nuestro país. Habrá escuchado hablar de la jabonería de Vieites, sí, aquel lugar donde se reunían los revolucionarios de 1810, así era. Cierto. Sí, esta jabonería podríamos considerarla una pyme. Hacía, aparte de jabones, velas con el cebo del ganado. Era una pequeña empresa entonces en manos de Juan Hipólito Vieites, de ahí su nombre, y su socio Nicolás Rodríguez Peña. Evidentemente la capacidad de producción era buena porque les dio suficiente dinero como para aportar a la venidera Revolución de Mayo en Buenos Aires. Sí, a mí se me ocurría que era una tapadera, ¿sí? ¿Te parece? Sí, algo lavaban ahí. Usted sospecha demasiado de todas las cosas. Se hacían jabones, algo lavaban. Sí. Bueno, en algunas investigaciones de estas cuestiones, la edificación aquella se derribó para la ampliación de la avenida 9 de Julio en la década de 1960. Cierto. Estaba
donde concluiría el trazado de la Diagonal Sur. Muy bien, o sea, no queda rastro de aquella jabonería. Ninguno. Y voy a utilizar una frase que no es nuestra. Aproveche. Aprovechamos. Alguien dijo, hay un desdén nativo por lo histórico. O sea, muchas veces se borran estas huellas del pasado o se quiere reemplazar estos símbolos que nos caracterizaron por otros, pero suele ocurrir que siempre hay rescatistas de la historia que la vuelven a su lugar o por lo menos se mantiene vivo en la memoria colectiva, en la memoria del hombre común. El hombre común lo rescata casi siempre, ¿eh? El Exactamente. pueblo levanta eso. Exactamente, la memoria, ¿verdad? La memoria. Hablando de hacer memoria, voy a hacer abuso de su capacidad cognitiva. ¿Me permite? A ver si puede. ¿Conoce cuánta información cabe en el cerebro humano? Un montón, una cantidad. Una cantidad, como diría un viejo conocido Sí, nuestro, sí. ¿verdad? Suponemos que es mucha, ¿verdad? Es mucho. Bueno, le voy a dar un dato que encontré. 2,5 petabytes, o sea, 2,5 millones de gigabytes. Le juro que no voy a dejar de olvidarlo. Eso. Y bueno, haciendo memoria, o usando parte de estos gigabytes, creo recordar que tenemos un desafío pendiente. Sí, ¿verdad? sí, Habíamos sí, quedado sí, en algo, sí, ¿verdad? sí. Los juegos de la niñez. Lo recuerdo, venga. No, es más, le voy a redoblar el desafío. A ver, ¿Se anima a decirlo como el legendario Silvio Soldán en el programa Feliz Domingo? mire, imposible imitar a Silvio. No, es casi imposible emular a una Bien. voz tan significativa de nuestra radiofonía. Pero le voy a decir algo así. Mire, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, juegos de su niñez. Por ejemplo, trompo. Trompo, pelota, yo, barrilete, mancha, soldaditos, paleta, tateti, valerio, 14 la perdí, payana, dados, caballitos, adivinanzas, bolita, cuerda, ahorcado, vigiladrón, ajedrez, hoyo, pelota, piedra, papel o tijera, rayuela, soga, lotería, escondida, palitos, Bueno, chinos, a ver, hartos, espere que se me está quedando sin aire, se me va a ahogar. Sí. Tiempo. ¿Cómo fue? Gané. No sé, mire, ¿Cómo que no no? tenemos la posibilidad de comprobar la exactitud de sus respuestas, ¿verdad? No tenemos un operador, como tenía aquel programa, un Gonzalito que pasara la cinta, ni tampoco un escribano Prato Murphy Todas para correctas. constatar. Todas correctas. son Déjeme todos juegos de dudar, niñez. déjeme dudar de la corrección de sus respuestas. Vamos a ver, escuché algunos juegos que no son puertas adentro. Y un juego ahí que medio le puso un nombre Vigiladrón. ¿No será Poliladrón? A ver, en primer lugar la consigna era juegos de mi niñez. Es Yo verdad, jugaba sí. al vigiladrón. Lo jugábamos en la escuela, en el patio, en alguna casa, en la calle, adentro, afuera. Por otra parte no aclaramos que eran juegos puertas adentro. Eran juegos, Bueno. chau. ¿Sí? Voy a usar un eufemismo tanto como para no acusarlo de hacer trampa, fíjese. Sí. Me parece que usted me está metiendo la mula. Es más, a ver, te digo, para elegir los participantes, ¿cómo se supone que era? A Se ver. podía hacer con pan y queso, Pan y pero queso, para sí. este caso era ají, morrón, tú serás ladrón. Ají, picante, tú serás vigilante. Explíqueme cómo se puede hacer eso con Poliladron. Pues eso que usted dice era una serie de televisión acentuada, así además, déjese jorobar. Ni que lo hubiera dicho un teléfono descompuesto. Espere. ¿Qué personalidad competitiva? No conocía este perfil tan detallado suyo. Déjeme aclarar una cosa, por favor. No creo haber sido demasiado mulero en la Bien vida. la aclaración. Demasiado, nadie es perfecto, por supuesto. Trato siempre de hacer las cosas correctamente. Y otra cosita más. Usted dentro de lo que mencionó, que sí puede ser puertas adentro, es el ajedrez. Para la apertura, usted que lo juega bien, ¿qué prefiere, el gambito de dama o la india de rey? Sí, no es mulero, no fui demasiado mulero. Déjese de gambitos o de gambetas, me está mareando como una gallina ciega. Ahí está, sigue sumando juegos, espere. Le aclaro que esto último no cuenta, lo de la gallina ciega, ni ese del teléfono descompuesto. ¿Qué se refiere? ¿A ese juego que se hacía con 2 latitas de conserva y un piolín unido? No, yo decía... ¿O ese juego de ronda, de hablar uno a otro? No me acuerdo, el de las latas no tengo ni idea cómo se llama. Era de esos juegos que se inventan y no se patentan, no se le da nombre. No, un pibe agarra una lata, le empieza a golpear y es una batería o un tambor. Un hilito, le pone un palo y es un valero, fíjese. En el teléfono funcionaba de la misma manera. Pero hablando de teléfono descompuesto, vamos a salir de acá Sí, este berenjenal. Así fue la primera comunicación telefónica en Argentina. Incomprensible. Caramba. Sí. Sí, Argentina recibió el invento de Bell a los pocos años que lo patentó. Era solo para algunos privilegiados, entre los que estaban Bernardo Irigoyen y Julio Argentino Roca, coincidentemente con las calles de que venimos hablando. Cierto, sí. Presidente por aquella época, Roca presidente. Según cuenta el historiador Ricardo Yáñez, don Bernardo lo llama el presidente, pero atiende un sobrinito y empieza a hacer ruido, a jugar, claro. ¿Se imagina la cara de Bernardo con esa jerigonza? Claro. Bueno, finalmente se pudo realizar la comunicación,
Y esto nos daría la esperanza que por fin alguna vez Presidente Roca, la avenida, se comunique con Bernardo Irigoyen, la calle, que justo coinciden. ¿Usted sabe que los edificios que construyeron están esperando la avenida? Por ejemplo, usted se para en la calle Tacuarí, casi en la esquina de Venezuela, y se pueden ver los dos frentes marcando la diagonal. Y fíjese la otra que hablábamos la otra vez, la Ochava de México. Exacto, sí, la Ochava de México y Bernardo de Irigoyen, donde terminaría teóricamente la diagonal. Es una ochava grandísima, es inmensa. Evidentemente está esperando el final del proyecto, ¿verdad? Que la diagonal complete su trazado. Porque muchas veces los proyectos quedan inconclusos por voluntad de algunos o por intereses de otros que a veces desconocemos. Sí, fíjese, venía a contarle eso. En 1878, antes de aquella comunicación fallida, habían dos ingenieros argentinos, Carlos Cayol y Fernando Newman, que presentaron dos aparatos comunicados por cables, igual que teléfonos. Funcionaban perfectamente, transmitieron voces, silbidos, música, canto con buena fidelidad, en fin. Después de las pruebas pidieron la concesión del servicio al Estado, pero se la negaron. Sí. El negocio quedó en manos de compañías extranjeras y nos queda apenas el recuerdo para esos pioneros, no sé. Sí, qué raro, ¿no? Compañías extranjeras interfiriendo en proyectos locales, ¿no? Sí. Bueno, tenemos muchos de estos pioneros ya, y hay uno en particular que le funcionaron bastante bien los emprendimientos que llevó adelante. La vez pasada, en nuestro encuentro anterior, hemos hablado de Enrique Telemaco Susini. Si bien había estudiado medicina, como hemos comentado anteriormente, era otorrinolaringólogo, tenía gran curiosidad por diversos temas. Si tiene ahí un papel y lápiz, usted que me hizo anotar otras cosas antes, ahora sí, anoto. Este hombre era apasionado por la música, sabía de música, teatrero. Hablaba 8 idiomas. ¿Cuánto habla usted? Yo medio hablo. Medio mal lo habla el idioma. ¿Él sabe cuánto hablaba? 8. Caramba. Nos lleva una pequeña ventaja. Fue empresario, director, productor cinematográfico, incursionó en la industria relacionada a la minería y la pesca, y a pesar de toda esta capacidad, lo recordamos porque era un loco. El loco de la azotea. Uno de los locos de la azotea. El entonces presidente, don Hipólito Yrigoyen, que no era familiar de Bernardo, al que hablamos recién, dijo respecto a estos emprendimientos, específicamente a la radio, con respecto a Enrique Susini: cuando los jóvenes juegan a la ciencia es porque tienen el genio adentro. Suena bien la frase, ¿verdad? Muy buena para el mármol, ¿eh? Sí, pero no para un epitafio, yo no lo pondría. Vamos a escribirlo en otro mármol. En otro mármol. Como dice usted, fue un pionero en diversos aspectos, sí es cierto. Merecería recordarlo con una calle, por ejemplo, como hacemos en nuestros pequeños homenajes. A ver qué le parece esto. Aquella Ochava de México y Bernardo de Irigoyen, ¿qué le parece si la llamamos esquina Telemaco Susini? Podría ser, ¿eh? Ahí va. Estábamos hablando de los entretenimientos puertas adentro. La radio tiene un lugar preponderante para nuestro diario y los llamados locos de la azotea emitieron por primera vez a nivel mundial lo que se conoce como programa de radio. Ahí estaban Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y César Garrico colocando una antena de 40 metros para que unos pocos escucharan aquella presentación que hizo Susini. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mascri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chilino y Paggi. Todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Bueno, así fue. Llamativa habrá sido aquella estructura, ¿verdad? Llegaba hasta 40 metros de altura en la azotea del Teatro Coliseo, en una Buenos Aires que por aquellas épocas no tenía muchos edificios de altura. Este acontecimiento, la primera transmisión radial, 27 de agosto de 1920. Por eso se recuerda el Día de la Radiodifusión en nuestro país todos los 27 de agosto. Según algunas crónicas, la audiencia fue menor de 40 personas y además captó la emisión una tripulación de un barco que estaba anclado en el puerto de Santos, en Brasil. Y fue el comienzo de una serie de eventos inaugurales aquí en el país con respecto a la transmisión radial. Vamos a hacer un pequeño ida y vuelta. Venga. Lo recordamos. Ping-pong de preguntas y respuestas. Exactamente, otra parte de Feliz Domingo. ¿Qué pasó un 5 de abril de 1924? Bueno, allí tenemos la formación de la primera radio universitaria del mundo. ¿Dónde estaba?
en La Plata. Fue la Radio Universidad Nacional de La Plata. Mayo de 1927. Radio de la Ciudad, LS1, que transmitía los conciertos desde el Colón. A esa la conocemos por Radio Municipal. Sí. Exacto, muy bien. Para la década del 30 se popularizaron los radioteatros o radionovelas. Sí, Radio El Mundo se había inaugurado en 1935 y tenía el equipo más grande y la de mayor audiencia en transmitir radioteatros o radionovelas. Era la más moderna y potente de Latinoamérica. Es verdad. 6 de julio de 1937 se inauguró Radio del Estado, transmitiendo desde el Palacio de Correos y Telégrafos. No contaba con publicidad comercial. Sí, a esa la conocemos como Radio Nacional. Hoy está en Maipú 555, el edificio de Radio del Mundo. Anote otro. 3 de julio de 1943 se funda la Sociedad Argentina de Locutores, fecha que se estableció para celebrar cada 3 de julio el Día del Locutor. Mira, de ese evento voy a rescatar 2 nombres, después lo vamos a hablar. A ver. La emisora de FM más antigua de Sudamérica es LRA 7, posteriormente conocida como FM Nacional. También transmitió por primera vez desde el Palacio de Correos y Telégrafos un 7 de enero de 1946. Vamos a aclarar algo. El Palacio de Correos y Telégrafos también ha sido conocido como el CCK, sí. Hoy Palacio Libertad, sí. Y el día de mañana, cuando cambian los muñecos, qué duro, con ese desdén nativo por lo histórico del que hablábamos, seguramente cambiará de nombre. Así de será. Acuerdo a las gracias de la autoridad de turno. Tiene razón. Bueno, quería rescatar estos nombres que le contaba de la Sociedad Argentina de Locutores. Juan Carlos Torri, sí, y Roberto Galán. Sí, señor. La historia de la SAL, Sociedad Argentina de Locutores, sí, no la contó Roberto. ¿Qué gusto tiene la Sociedad Argentina de Locutores? No es esa SAL. No, la historia la contó Roberto Galán. Uh-huh. Hay una transcripción en la página de la Sociedad Argentina y fue secretario de aquella primera junta directiva. Algunos de nosotros lo recordamos, por ejemplo, por su programa de televisión. Y esa forma particular que tenía. ¿Recuerda, por ejemplo, Si lo sabe cante? Sí, yo lo recuerdo, sí. Por supuesto. ¿Recuerda cómo arrancaba Si lo sabe cante? Eso quería. Sí. Si lo sabe cante, si lo sabe cante. Perfecto, sabe bueno, que yo no, pero sí, vamos a hacerlo posible. No, porque se va a perturbar en su descanso, Roberto. Bueno, eran esos programas de talentos, ¿verdad? Eran talentos populares. Aunque en 1968 comienza a tener una mayor difusión, Galán ya había comenzado con unos micros allá por el año 1963. Evidentemente, un precursor que captó mucho la atención de gran parte del público. Y además, déjeme hacer una pausa señera. Tiene otro mérito. A ver, ¿qué mérito? Era simpatizante del club que usted ya conoce. Otro de los suyos. Uno de la barra. Bueno, respecto a Juan Carlos Torri, que fue el primer presidente de aquella sociedad, como tal, fue animador. Trabajó en Radio Belgrano, en Radio El Mundo, en Splendid. Era actor también, trabajó en medio centenar de películas por lo menos, siendo el compañero actoral de, por ejemplo, Mirta Legrand, Nini Marshall, entre otras. Fue cantante de jazz, de tango, fue director de cine, hizo trabajos para televisión, en fin, un personaje de esos que quisiéramos contar con más detalles. Sí, le agrego un detallecito pequeño, ya en el periodo posterior de su vida, él se afincó en la zona de San Antonio de Padua, en el oeste del Gran Buenos Aires, y allí formó un grupo de teatro, una escuela de teatro, y construyó un pequeño teatro en el cual las personas que habitábamos cerca teníamos el placer de disfrutar de las obras que allí se presentaban. Dedicado al teatro. Bueno, vamos a armar una lista, ¿no? Con estos pioneros tenemos a Susini, ya lo nombramos también a Torri, nos gustaría hablarle de algún programa de televisión seguramente. Cierto. Nombramos a las actrices, Nini Marshall, los cantantes de jazz que los estamos pasando por alto. Bueno, hay un montón de personas, pero llevan tiempo y merecen dedicación para hacer una pequeña reseña. El primero en grabar un disco, por ejemplo, los precursores de la radio. ¿Quiénes eran los primeros en la televisión? ¿Tendrán el nombre o alguna calle de ellos? Dudo mucho, ¿eh? Son gente sin calle. Son los que no tienen calles. Vamos a hacer una lista de los que no tienen calles. Sí, vamos a hacerla. Si hablamos de pioneros, en la televisión también aparece este hombre, Enrique Telémaco. Bueno, ahí estaba como director de cámaras en las primeras emisiones de LR3 TV, Radio Belgrano Televisión. Una derivación, es cierto. El dueño de Radio Belgrano, que era un importante empresario, hizo todos los preparativos y pidió una autorización al gobierno para poner en funcionamiento la caja mágica en nuestro país, ¿sí? Trajo los equipos de transmisión y televisores, los trajo desde Estados Unidos. Tenía los medios económicos como para hacerlo y además una promesa por cumplir a su hijo que había muerto a los 18 años. Exactamente. La autorización que él pide al gobierno fue aceptada, pero le pusieron ahí un desafío extra.
La primera dama, Eva Duarte de Perón, Evita para algunas personas, le pidió con gran entusiasmo y energía seguramente Así era ella. que preparara la primera transmisión para un día que se consideraba especial. Un 17 de octubre de 1951 era la fecha límite que tenía este hombre para poner en funcionamiento las transmisiones de televisión. Y fue así, llegó ese día y así se convirtió la Argentina en el segundo país en Latinoamérica en transmitir imagen y sonido. Esa fecha es el Día de la Televisión Argentina, aunque no se menciona con mucha frecuencia, ¿verdad? No, se habla más de la lealtad. Exacto. Bueno, la emisora de TV esa de que estamos hablando se conoce como Televisión Pública. Hoy Exacto. era el viejo Canal 7. Exactamente. Bueno, la antena para aquella transmisión es la que está sobre el edificio del Ministerio de Obras Públicas, el que está en medio de Avenida de Julio, el conocido como el MOP, que también tiene la figura de Evita. Sí, extrañamente coincidente, ¿verdad? Bueno, le quería decir algo, que del mismo año, 1951, al poco tiempo, después de este 17 de octubre, se transmite el primer partido en la Argentina. A ver, quisiera adivinar quién jugó A ver, para que usted ¿y en dónde? para que usted me lo cuente. Bueno, se lo voy a contar ya que está tan ansioso. La primera transmisión de fútbol en la Argentina se lleva adelante desde aquel que José María Muñoz decía, el viejo gasómetro de hierro y madera, San Lorenzo River Plate. Qué casualidad. Qué casualidad. 1-1 termina ese partido, primer partido transmitido por la TV Argentina. La persona que estuvo al frente de aquella empresa de traer la televisión a la Argentina fue Jaime Yankelevich, nacido en Bulgaria. Su familia está estrechamente ligada a la televisión y parte de su fortuna la hizo con la radio. Ambos medios nos formaron en cierta medida culturalmente, nos hicieron conocer historias y personajes paralelamente a los libros gracias a sus difusores. Hoy fíjese que con algunas adaptaciones respecto a los medios técnicos, se mantienen esa forma de entretenimiento. En la compu, internet, los dispositivos móviles, celus, tablet, vemos o escuchamos programas, ¿no? Exacto. Hay muchos programas con formato radial que en el día de hoy se ven a través de YouTube, por ejemplo, o es común el streaming y tiene gran aceptación por parte de la audiencia. Pero acá le voy a hacer una breve reseña de un locutor que para muchos de nosotros, los de mi edad, digamos, nuestra, fue así como una especie de pequeño faro en la comunicación, que fue Juan Alberto Badía. De pie. El cabezón Badía. No me pongo de pie porque me cuesta después sentarme. Para la década del 80 llevó a la televisión un programa que se llamó Imagen de Radio. En él, Juan Alberto, con sus colaboradores, tenían la formulación de un estudio de radio. Y se llamaba Imagen de Radio justamente porque transmitía por televisión algo que todos nosotros teníamos que imaginarnos. Y es lo mismo que se ve hoy en la cantidad de programas que aparecen en streaming, ¿eh? Increíble. Exactamente. Así que bueno. Y alguna vez vamos a hablar de los programas de televisión o de radio, esos que recordamos con afecto. De alguna manera hay muchos de ellos en nuestro decir o comportarnos frente al micrófono cuando hacemos este juego que hacemos. Un juego serio. Sí, un juego serio como todos los juegos como corresponde. Exacto. Pero venga para el patio que quiero mostrarle algo. La verdad, tiene una gran colección de juguetes. Hay un Durabit de los años 60. Ahí hay otro. Sí, fíjese, acá tengo un fitito. Sí, está volcado el fitito. Tenga cuidado. Un trueno naranja. Sí, también lo tengo en los de plástico, en plástico soplado. Sí. Ah, sí, es cierto. Sí. Ese tiene la cucharita y la masilla. Sí. Fíjese, acá tengo los autitos de colección. Tengo la liebre, el del TC. El del TC, la liebre, sí, como no. Sí. Qué bueno, bien, ¿eh? Yo me entretenía mucho con esto. Y modificaciones era lo que hacía yo. Me gustaba mucho eso. Es decir, incluso inventar juguetes. Fíjese esa tabla. Sí. Bueno, eso para mí era un flipper casero. Bueno, le enganchaba unas banditas elásticas, unas gamitas, clavaba en un clavo, le plantaba algunas fichas de dominó, le pegaba las cosas, pivoteaban un poco, le pegaba un bolón con unas palancas, me pasaba ajustándolo, se me pasaba el día ajustándolo, después había que desarmarlo, ¿no? Claro, sí. Así era, y después algunas veces metía mano en algún aparato electrónico. ¿Escuchas esa melodía? Sí, cómo no. Venga. Viene de allá. Es el combinado, venga. A ver. Usted Mire. con estos inventos es prácticamente de proyectos especiales, ¿eh? Sí. Su vida va a estar marcada por estos proyectos. Es un combinado, venga. Bueno, ahí está, acá lo que tenemos. 3 cuerpos, veo ahí como se caracterizaba, los 2 bafles en los cuerpos externos, todo de madera, bien lustradito, como que bien que lo cuida, igual que los juguetes. En el cuerpo central, la bandeja, giradiscos, la radio también, que sonaban en estéreo, sin soda en aquel momento. Era un lujo prácticamente hace casi 60 años o más, ¿no es cierto? Nosotros éramos más humildes, pero sí llegamos a tener un Winkofon, un genérico del Winkofon, vamos a ser honestos. Pero era igual que el Winkofon, teníamos los discos de vinilo
vinilo que horas y horas Vio que y podía horas apilarlos y uno lo arriba del podíamos otro. apilar, Sí, ¿sí? sí. Bueno. El bracito caía. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, de aquellos discos de vinilo también, ya Ah, vamos a hablar. Sí. sí. Es que hay tantos intérpretes, gente querida o esos que hicieron historia. Vamos a mejor dejarlos para otra ocasión. Vamos a hacer esa lista de los que no tienen calle. Sí. Pero venga, acérquese calladito, que acá en esta otra habitación está la tía Marusinia. Ella le encanta leer, es otro de los entretenimientos que teníamos en la casa. Que se viene por la ventana. ¿Le dice tía porque es mayor que usted? Tiene por lo menos 3 vidas antes que nosotros. Epa, Sí. no la alcanzamos nunca. Fíjese. Sí. Ahí está. Con un sombreiro de palla un galego a un portal foi. Mentres adorou o neno comoillo o sombreiro boi. Falade ben baixo, petade pouquiño, para que non desperte o noso neniño, que é moi pequeniño, moi pequerrechiño. Vinde a xiña, compañeiros, vinde correde ben, e veredes ao Mesías nun pesebre sendo rei. Vinde a xiña, compañeiros, que xa todos van alá, que eu tamén lle levo un queixo, que pro neno e máis pra nai. Le encanta leer, por lo que veo. Sí. ¿La saca de la habitación a veces o...? Ella solo quiere leer. Era unha velliña que tiña unha filla monxa e un fillo medio tosco. Chegou o momento que ela morreu, e o fillo, que era o que estaba con ela na casa, escribiulle á irmá, que lle viñese ao enterro da mai e que ademais lles pagara aos curas porque el non tiña unha cadela siquera. A monxiña veu inmediatamente á casa e mandou que se fixese un enterro de primeira, que ela pagaría todo. Así o fixeron, pero a hora de pagar ela escapou. E o rapaz, que como dixemos era bastante tosco e pobre, cando lle reclamaron que pagara, il dixo: que pague a zorra da miña irmá. Vostede está tolo, como lle chama así a unha muller que está casada con Cristo? Díxolle un dos curas. Pois logo que paga o meu cuñado. Bueno. Fíjese la cantidad de ¿Y libros. qué? Una cantidad de libros y revistas, hay historietas. Mira allá, mira allá. Sí, el alma que canta tiene. Sí, es una eso. colección. La enciclopedia Tecnigrama. Tengo la Codex también, esa no se ve ahí. La tía Marusinia se pasa leyendo. Chico, se fijó las Son historietas. prácticamente incunables estos que usted tiene. ¿Eh? No tanto. Fíjese las historietas también. Sí, muy buena. El Bueno. Tony, D'Artagnan. ¿Vio? Vamos a dejarlo por ahora. Sí, Nos pasa como la Diagonal Sur. vamos a quedar Se acá. interrumpe. Sí, Y alguna vez se completará. Si nosotros nos comprometemos para desarrollar estos temas que venimos hablando, por ahora nos despedimos hasta la Cierto. próxima. Que nos espera en la plaza, el parque de diversiones, la pileta, la salida, ¿sí? Exactamente. Bueno, muchas gracias por la Un gusto. invitación y espero que podamos repetir. Saldremos a la plaza, puertas afuera, pero cerquita. Exacto. La plaza es el símbolo para eso. Hasta luego, nos estamos Bueno, viendo. nos estamos viendo en este espacio. Un placer. Gracias por los comentarios que recibimos. Nos gustaría que los dejen en la caja de comentarios, así todo el mundo los ve. Denle clic a me gusta, suscríbanse y también aceptamos alguna sugerencia para próximos programas.